¿Cuáles son los pasos críticos para poder desarrollar una tesis? No importa el nivel, no importa si es una tesis de pregrado, maestría o doctorado, pero por lo menos en las áreas de negocios, en las áreas de ingeniería y en las áreas de ciencia, se utiliza el método científico para poder hacer tesis de investigación. Tesis como tal es una propuesta, pero no puede haber propuesta si antes no se ha definido el objeto de estudio. Y el objeto de estudio es un problema de investigación. El primer problema de hacer una tesis es encontrar un buen problema de investigación. O sea, encontrar el problema es en sí mismo un problema para la mayoría de los estudiantes. Y requieren definir un problema que sea lo suficientemente interesante y vigente como para poder tener un espacio para resolverse. Un problema que no esté lo suficientemente bien resuelto en la industria, el mercado, los servicios, y que haya un espacio para poder resolverse. En términos del problema es necesario decir que no es muy interesante plantear problemas cerrados, porque un problema que tiene una respuesta sí o no ya no da espacio al desarrollo de una tesis. Por ejemplo, ¿será cierto que implementar el ISO 14000 mejora la gestión ambiental? Bueno, pues sí, no es necesario hacer una tesis para desarrollar eso. Eso no es un problema de investigación. Pero si yo planteo un problema como cuáles son los principales aspectos que pueden contribuir a una mejora en la performance de costos o en el desarrollo de costos, o de qué manera podemos aumentar la productividad, o cómo mejorar la rentabilidad, o cómo mejorar la gestión ambiental, o cómo mejorar la gestión social, entonces esos problemas dan lugar a la posibilidad de ser resueltos mediante toda una disertación y una tesis. Entonces, el problema de investigación es el núcleo central a partir del cual se hace la investigación, es el objeto de estudio. Y ese problema, para poder presentarlo en una tesis, requiere una caracterización necesaria. ¿Qué significa caracterizar el problema? Caracterizar el problema significa describirlo, hacer una descripción de ese problema, formularlo, es decir, plantearlo en forma de pregunta y llegar a las fórmulas empíricas, abstractas del problema, con su juego de variables, etcétera. Entonces, formularlo, justificarlo. Entonces tiene que haber una justificación técnica, justificación económica, justificación ambiental, justificación social de ese problema, y delimitarlo, porque el problema no puede ser abierto, tiene que ser delimitado, no solo geográficamente, sino sectorialmente, para que el objeto de estudio esté enmarcado dentro de una respuesta apropiada en el método científico. Entonces, en la descripción del problema, que es, digamos, quizá lo más extenso, lo menos axiomático en el desarrollo de este método, en la descripción del problema hay que procurar establecer muy claramente cuál es la naturaleza del problema, pero describir también a la vez los síntomas que el problema está presentando en el mercado, en la sociedad, identificar las posibles causas de ese problema, delinear esas posibles causas de ese problema y hacer una descripción que contextualice el problema como objeto de estudio. La formulación va a permitir establecer una fórmula sobre el problema que en buena cuenta es expresarlo en forma de pregunta y poder convertirlo en una secuencia de variables. Y luego se justifica y se puede hacer la delimitación. A eso se denomina, este proceso se denomina la caracterización del problema de investigación. Eso es caracterizarlo. Entonces eso es el primer paso. ¿Cuáles son las fuentes de donde pueden surgir problemas, donde uno puede identificar problemas? Bueno, la primera fuente es la experiencia propia de cada estudiante, sea en sus prácticas profesionales o sea en su propio trabajo, ¿no? Siempre hay un problema que le quite el sueño a todos. ¿Cuál es el problema que le quita el sueño a mi jefe? ¿Cuál es el problema que le quita el sueño a la empresa? ¿Cuál es el problema que me quita el sueño a mí en mi trabajo y que no ha sido lo suficientemente bien resuelto? Ese problema puede ser modelado a través de una tesis.
Entonces, esa es una buena fuente. La otra fuente es la propia empresa familiar, lo que uno observa, lo que uno puede mirar, y en las empresas familiares hay una serie de problemas que no están lo suficientemente bien resueltos y que podrían ser objeto de una tesis, de una disertación de tesis. Otra fuente del problema es en la investigación de dónde quiero yo estar en el futuro. Si yo en el futuro me veo como gerente de banco, tendré que hacer una investigación de qué problemas tienen los gerentes de banco. Entonces ahí hay una buena fuente para encontrar un conjunto de problemas que no han sido lo suficientemente bien resueltos y que tienen el espacio para resolverse con una tesis. Muy bien, una vez que el problema ha sido debidamente caracterizado, el siguiente paso antes de hacer cualquier cosa es hacer una revisión de la literatura y una identificación de cuál es el estado del arte del problema. Es decir, esto necesita que tú puedas entender que no eres el primero en el mundo que tiene ese problema. Hay un conjunto enorme de investigadores que han tenido ese problema y lo han intentado resolver de alguna manera. Y ese intento de solución de alguna manera lo vas a encontrar en las bases de datos científicas. En las bases de datos científicas tú puedes encontrar, y existen un conjunto enorme de bases de datos científicas con millones de papers a disposición sobre investigadores que han tenido el mismo problema que tú y lo han intentado en distintas partes del mundo y lo han intentado resolver de distintas maneras. Es importante hacer esto para no inventar la pólvora. Es decir, no vaya a ser que planteemos una solución al problema y después se describe que no, eso ya fue investigado hace 15 años y ya se demostró que no funciona. Entonces, para evitar eso, antes de plantear una solución al problema y desmenuzarla y poder plantear cualquier tipo de hipótesis, hay que hacer una investigación preliminar de cuál es la literatura asociada y hasta dónde ha llegado el estado del arte de la investigación de ese problema, y eso se encuentra principalmente en las memorias de los congresos científicos y también en los papers. Y hay que hacer una investigación de... Eso requiere cierta técnica. ¿Y por qué cierta técnica? Porque hay que saber buscar en estas bases de datos. Y eso se enseña en las escuelas, cuáles son las técnicas para poder identificar, cómo manejar las palabras clave, cómo evitar que se te pierda información y también cómo leer esa información, cómo abstraer en realidad cuál es la propuesta esencial que se está planteando y qué es exactamente lo que se plantea como una solución al problema. A partir de todo ese análisis preliminar hay que vestir dos cosas importantes. Hay que extraer dos cosas importantes, ¿no? Una es cierto conjunto de hipótesis que me van a permitir resolver ese problema o plantear o sospechar que por ahí viene la solución de ese problema. Y en segundo lugar, una vez que se ha planteado eso, es el desarrollo de un marco teórico apropiado. ¿Qué teorías van a fundamentar este problema? ¿Qué teorías están detrás? ¿Y qué requiere una persona no especialista para comprender el problema? Si yo me planteo como problema la eficacia de la cadena de suministro, tendré que tener teorías sobre eficacia y teorías sobre cadena de suministro para poder hacer una disertación académica consistente en el marco teórico. Entonces, el marco teórico tiene componentes que salen de subrayar y entender el problema, y tiene teorías que son aquellas teorías que están atrás para poder, plantear ese proceso. Una vez que ese proceso ha sido completado, entonces se pueden plantear hipótesis y a partir de ahí encontrar cuál es la mejor técnica que el método científico ofrece para poder resolver ese problema, ¿no? Entonces habrá que caracterizar el tipo de investigación para saber si es una investigación pura, aplicada. Eso depende más de la naturaleza del problema, si es sincrónica en este momento, o si es vertical en este momento, o si es diacrónica o con largos periodos de tiempo de estudio. Tendrá que plantearse el nivel, si es puramente descriptivo, si es explicativo, si es correlacional, si hay un conjunto de variables, o si llega a ser predictivo para proponer una solución al problema, o si es un nivel exploratorio cuando el problema no está lo suficientemente o no es lo suficientemente conocido, ¿no? Tiene que plantearse el método, si se trata de un problema experimental, si va a haber un experimento, no experimental o cuasi experimental, ¿no? La diferencia entre experimental y cuasi experimental, básicamente en ambos hay un experimento. La diferencia es cómo tomas el tamaño, cómo tomas la muestra. Si la muestra la tomas totalmente aleatoria, en forma totalmente aleatoria, entonces se trata de algo experimental puro.
si no es aleatoria, si hay un juicio, un criterio para tomar esa muestra, entonces se llama cuasi experimental y se mantiene el experimento. La otra forma sería que sea no experimental, que también puede ser una investigación totalmente válida, ¿no? Y el método, si es inductivo, deductivo, y entonces ese conjunto de parámetros que acabo de describir no es otra cosa que la caracterización metodológica del problema. Una vez que eso está completado, entonces se plantea una hipótesis y esta hipótesis es desarrollada para probarse en un ambiente de prueba para determinar si efectivamente cumplió o no ciertos criterios de solución, a partir de los cuales en realidad se expresa o se explica o se deduce una serie de propiedades que pueden ser llevadas a nivel de conclusión para tener una disertación segura. Siempre es recomendable tener una matriz de consistencia que pueda asociar un grado de relación entre el problema, las variables, los objetivos de la investigación, las hipótesis que se plantean y puede ensamblarse así hasta el instrumento de investigación que se va a utilizar para poder hacer la prueba de campo y resolver esto en una disertación de tesis. Esas son las principales variables que se manifiestan en este proceso y que describen el camino para poder desarrollar una apropiada tesis de investigación, tanto en áreas de ingeniería como en áreas de negocio.